La imagen era devastadora. Una camioneta blanca completamente destrozada contra un poste de concreto, los vidrios pulverizados esparcidos por el pavimento y un cuerpo aún caliente al volante. Las manos permanecían sujetando el timón con rigidez, como si hubiera intentado resistir hasta el último instante. Se trataba de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito Municipal, padre de familia y servidor público con más de 3 décadas de trayectoria. Desde esa mañana, ya no era un funcionario, era una víctima ejecutada a plena luz del día. Eran aproximadamente las 7:38 de la mañana cuando el sonido seco de los disparos rompió la aparente calma de Aguaruto, en Culiacán. Al inicio, algunos pensaron que se trataba de cohetes, pero el eco no celebraba nada. Era pólvora. Era guerra. Zazueta conducía su Toyota Tecoume blanca por el Boulevard Adolfo López Mateos, rumbo a su rutina diaria, la misma que había repetido durante años sin escoltas, sin paranoia, sin miedo. Entonces, otro vehículo se le emparejó y comenzó la emboscada. Ráfagas largas, disparos certeros, cristales estallando hacia el interior, el metal retorciéndose, el cuerpo recibiendo impacto tras impacto. Fue un ataque directo, de vehículo a vehículo, sin aviso y sin negociación. Aún herido y consciente, el director de tránsito logró accionar el radio desde el interior de la camioneta. Con la voz quebrada pidió apoyo al C4. Los operadores escucharon respiración agitada, palabras incompletas, y después, silencio. La unidad perdió el control, avanzó unos metros sin rumbo definido y terminó impactándose de frente contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El motor quedó encendido. El olor a gasolina se mezcló con el de la sangre. La calle quedó suspendida en un silencio pesado, casi irreal. Los agresores huyeron sin prisa, como si nada hubiera ocurrido. Cuando arribaron las primeras patrullas, la camioneta presentaba decenas de impactos de bala en la carrocería y los cristales. El cuerpo del comandante estaba inconsciente, empapado de sangre. Intentaron salvarlo. Fue subido a un convoy de emergencia, sirenas abiertas, traslado urgente al Hospital del Seguro Social. Pero los médicos solo pudieron confirmar lo inevitable. Había llegado sin vida. 32 años de servicio, múltiples reconocimientos, sin amenazas formales, sin antecedentes de riesgo. La noticia cayó como un golpe seco en Culiacán. La Secretaría de Seguridad lo describió como un servidor ejemplar. El ayuntamiento prometió justicia. La fiscalía abrió una carpeta de investigación. Pero la realidad era otra, nadie estaba detenido, porque aquello no fue un asalto ni un accidente. Fue una ejecución. Cuando la información llegó a la Ciudad de México, Noroña fue notificado de inmediato. Su respuesta fue breve, firme y sin rodeos: esto no es un hecho aislado. Es un mensaje, y el Estado va a responder. Sin embargo, la pregunta ya flotaba en el ambiente, más pesada que las balas: ¿quién ordenó matar al director de tránsito y por qué justo ahora? El ataque ocurrió en un punto clave del Boulevard Adolfo López Mateos, justo donde la calle del Olmo corta la circulación. Un tramo sin cámaras visibles, sin testigos directos y sin reacción inmediata, el lugar perfecto para matar y desaparecer. Pero la pregunta persistía: ¿por qué eliminar al director de tránsito? A simple vista, Francisco Javier Zazueta no era un objetivo de alto perfil. No encabezaba operativos militares, no figuraba en investigaciones federales, no tenía enemigos públicos. Sin embargo, estaba justo donde los grupos criminales no toleran que alguien esté ordenando. Desde meses atrás, Zazueta impulsaba una reestructuración profunda de la vialidad en Culiacán. Nuevos esquemas de patrullaje, horarios escalonados de revisión, redistribución de agentes en zonas sensibles y, según fuentes internas, un plan piloto para desarticular rutas de escape utilizadas por el crimen organizado. Rutas invisibles, corredores que no aparecen en mapas, pero que todos conocen en voz baja. Zazueta pretendía cerrarlos, o al menos regularlos. En Culiacán, eso equivale a caminar con gasolina sobre una fogata. Era muy recto, no negociaba, comentó un excompañero bajo condición de anonimato. Y eso lo volvió incómodo, no para la ciudadanía, sino para otros.
Para quienes necesitan semáforos apagados, agentes comprados, patrullas distraídas y corredores libres. La anomalía era evidente, alguien en lo alto dio la orden, alguien en lo bajo ejecutó. El crimen no fue impulsivo. Fue quirúrgico. Una eliminación precisa de un hombre que, quizás sin saberlo, estaba interfiriendo en la guerra silenciosa por el control del territorio. La camioneta fue interceptada justo antes de una curva donde la visibilidad disminuye y el ruido se diluye. Donde los cuerpos no caen, se apagan. Entre quienes lo conocían, una frase comenzó a repetirse: se metió donde no debía, no por cobarde, sino por justo. Su muerte fue una advertencia, pero ¿dirigida a quién exactamente? ¿Qué estaba a punto de descubrir Zazueta antes de ser silenciado? Todo duró menos de 40 segundos, pero bastó para destruir una carrera y sembrar terror en toda la ciudad. A las 7:38, la camioneta avanzaba a velocidad constante. El clima era seco, el sol apenas despuntaba detrás de los cerros y el pavimento conservaba rastros de humedad nocturna. Zazueta conducía solo, como siempre. Al cruzar la intersección con la calle del Olmo, un vehículo oscuro se colocó a su costado. No tocó el claxon ni intentó rebasarlo. Se alineó como una sombra. Y entonces, las balas. Primero una ráfaga corta. Luego disparos directos al parabrisas. Vidrios explotando, gritos por la frecuencia policial, llantas chillando y una ráfaga final de remate. El comandante intentó maniobrar, pedir ayuda, escapar. No pudo. El volante giró bruscamente y el poste apareció como sentencia inevitable. Impacto. Los atacantes aceleraron y se perdieron por una salida hacia la zona agrícola antes de que alguna patrulla pudiera reaccionar. Al llegar los primeros agentes, la escena parecía un campo de batalla: cristales en la banqueta, casquillos de rifle calibre .223, sangre en la puerta del conductor y dentro del vehículo. Intentaron reanimarlo, lo trasladaron con escolta al hospital, pero ya no había nada que hacer. En las grabaciones de radio, la voz de Zazueta quedó registrada. Entrecortada, agitada, apenas un código, y luego nada. Los peritos contabilizaron al menos 36 impactos, concentrados en el parabrisas y la puerta del conductor. Ningún disparo al aire. Ninguna advertencia. Fue una ejecución milimétrica. El ataque no fue solo contra un hombre, sino contra lo que representaba, la posibilidad de recuperar el orden vial, de imponer reglas donde reinaba el caos. Y lo que vendría después confirmaría que Zazueta no era la única pieza en movimiento. Alguien más ya estaba marcado. Francisco Javier Zazueta Lizárraga no usaba escoltas ni vehículos blindados. Vestía camisa blanca de manga corta, llevaba pluma en la bolsa frontal y el radio siempre encendido. 32 años en la corporación, desde los cruceros más calurosos hasta la dirección de tránsito. Una carrera limpia, sin lujos ni escándalos, pero con enemigos silenciosos. En noviembre de 2024, un medio local publicó un perfil sobre su trayectoria. Pasó casi desapercibido un dato clave: estaba imponiendo restricciones en zonas tradicionalmente dominadas por grupos informales. En términos claros, estaba bloqueando rutas del narco sin protección alguna. Zonas por donde circulaban camionetas sin placas, motocicletas sin registro y operadores invisibles. Zazueta comenzó a cerrarlas, a exigir documentos, a colocar agentes. Y eso, en Culiacán, se paga caro. El punto de quiebre, según fuentes del ayuntamiento, fue su negativa a liberar una zona cercana al parque industrial, donde se habían detectado movimientos irregulares de transporte pesado. Solicitó reforzar operativos. Horas después, fue asesinado. Si esa relación es correcta, la situación es aún más grave: el crimen organizado ya no mata solo federales o militares, ahora elimina directores de tránsito, a quienes estorban en sus rutas. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué vio Zazueta que no debía haber visto? ¿Y cuántos más están en esa lista sin saberlo? Culiacán es más que una ciudad, es un tablero. Un lugar con rutas que no aparecen en mapas, corredores fantasma y brechas que burlan la ley.
Zazueta entendió esos patrones y decidió intervenir. Modificó rutas de patrullaje en 4 puntos clave del poniente. Esos cambios coincidieron con un fenómeno inquietante, el desplazamiento acelerado de retenes criminales. Un dato que hoy cobra sentido. Aguaruto no es un punto cualquiera. Es la frontera entre la ciudad y el silencio. Zona agrícola, sin cámaras ni testigos, paso de al menos 3 rutas utilizadas para traslados exprés de armas, dinero y operadores clave. Caravanas nocturnas, siempre por calles donde nadie patrullaba. Hasta que llegó Zazueta. No necesitó ser jefe de inteligencia. Solo observar anomalías, camionetas sin placas, horarios imposibles, trayectorias repetidas. Cambió rutas, asignó agentes, movió patrullas. Y con eso, alteró el orden criminal. Eso lo marcó. La lógica del crimen es estructural, no impulsiva. No matan por enojo, matan por control. Cuando las calles se convierten en autopistas del narco, un director de tránsito honesto es un obstáculo. Y Zazueta lo era. En las últimas horas surgió un dato que lo cambia todo. La bitácora del C4 registró un código inusual minutos antes del ataque. El radio de Zazueta emitió una señal no programada. Un clic, una pausa y una frase. Estoy viendo el mismo convoy. Luego, silencio. Una fuente confirmó que desde semanas atrás Zazueta reportaba movimientos anómalos, mismos vehículos, mismos horarios. Los llamaba el convoy. Nunca formalizó denuncias. Solo avisaba y seguía patrullando. Aquella mañana lo volvió a ver. Y eso pudo ser su sentencia. Ese convoy, según investigadores, no era cualquiera. Era una ruta de traslado de operadores clave del cártel de Sinaloa, no sicarios, sino cerebros. Personas que no disparan, pero ordenan. Que no transportan, pero financian. El hecho de que Zazueta los identificara, aunque fuera indirectamente, significaba que sabía demasiado. Los registros muestran que modificó su ruta 3 días seguidos y siempre se cruzó con los mismos vehículos. No era coincidencia. Era una cacería. Y él ya era la presa. Ese dato activó una reacción inmediata a nivel federal. El nombre del convoy llegó al escritorio de Noroña, quien no deja pasar provocaciones. Su respuesta ya está en marcha. La alerta nacional se activó minutos después. Desde Ciudad de México, Noroña ordenó un protocolo de contención silenciosa, intervención digital, rastreo de placas duplicadas, monitoreo de señales clandestinas. No era solo justicia, era una guerra técnica. Agentes de inteligencia se desplazaron a Culiacán bajo reserva. Se solicitó acceso a sistemas de videovigilancia públicos y privados en un radio de 5 kilómetros. Se cruzaron datos con Sedena. No fue venganza, fue estructura. En una reunión privada con mandos operativos, Noroña fue claro, esto no fue un asesinato. Fue una provocación directa. Y el Estado no va a retroceder. Ese mensaje comenzó a circular como advertencia. Mientras tanto, en la central de tránsito, el miedo se hizo palpable. Radios apagándose uno a uno. Agentes guardando credenciales. Rutas suspendidas no por revisión, sino por temor. Si mataron al director, nadie estaba a salvo. El crimen marcó territorio con sangre y precisión. Pero lo más brutal fue la calma posterior. No hubo prisas, ni máscaras, ni saqueos. Solo querían a Zazueta. Y lo consiguieron. El asesinato del director de tránsito se convirtió en símbolo del deterioro institucional. No por su nombre, sino por lo que representa. Un funcionario honesto eliminado por intentar ordenar el caos.